Buenos días en Chile, buenas tardes en Europa, en España concretamente. Bienvenidas y bienvenidos a todos a la mesa tercera de formas de Estado y sistemas de gobierno. Hoy vamos a comenzar la segunda sesión dedicada a las formas de gobierno, un debate entre el presidencialismo y el parlamentarismo. La verdad es que es un tema muy interesante cuando me lo propusieron, además tengo que decirles que fue hace pocos días, pues me pareció relevante. Yo había trabajado sobre Chile hacía tiempo y cuando normalmente abordo la cuestión del sistema presidencialista, el régimen presidencialista en América Latina, siempre les digo a mis estudiantes que son reformas que efectivamente se han debatido mucho teóricamente. Ustedes recordarán, ¿no?, aquellos libros ya de comienzos de los 90, por ejemplo, el de Óscar Godoy, cuando se planteaba si había una opción parlamentaria para Chile, o el debate también antiguo, ¿no?, entre Juan Linz y Arturo Valenzuela en torno a las opciones del parlamentarismo también para América Latina y especialmente para el caso chileno. La verdad es que el debate creo que sigue siendo vigente. Yo leí en estos días también, por ejemplo, que Arturo Valenzuela escribía en el año 2020, decía que quizás el legado más peligroso que había dejado la Constitución de Pinochet había sido el hiperpresidencialismo, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en un sentido un poco diferente, cuando el profesor Carlos Uneos planteaba que las reformas que se habían venido produciendo en el caso chileno hablaban casi de que podíamos, diríamos, definir ese presidencialismo como el presidencialismo semisoberano. Me parece sin duda que estamos ante un debate que espero que deje de ser teórico en la región, porque realmente no ha habido tantos, diríamos, reformas más aplicadas, más instrumentales, y yo creo que de esta mesa por lo menos podremos extraer algunas conclusiones y seguramente algunos ejemplos, ya sea en el caso portugués o en el caso francés, que permitan también a los constituyentes chilenos, pues de alguna forma, tomar las decisiones más acertadas, ¿no?, para el contexto de ese país. Le voy a dar la palabra, en primer lugar, al diputado Carlos Abel Harpaz. Muchísimas gracias, diputado. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros en esta mesa. Sabe usted que se puede tomar el tiempo que necesite para su exposición, cuando quiera. Muchas gracias. Muy gentil por entender y quiero expresarle a todos quienes me acompañan. Yo tengo una limitación visual y por ese motivo a veces no veo bien las caras. Así que quiero dar esa explicación y agradecer la posibilidad que me da de usar este tiempo. Me parece, en primer lugar, saludo a nuestra moderadora, a los participantes y a todos a quienes nos acompañan en este diálogo entre la Unión Europea y el Parlamento de Chile. Agradecer a los expositores, a sus organizadores y en especial al embajador León de la Torre. Quiero resaltar lo oportuno e importante que este es el seminario para la situación que hoy día vivimos en Chile. Todos están claros que vivimos momentos muy difíciles donde hay un clima de malestar general con serias dificultades en lo que son los aspectos políticos, sociales y económicos y con una creciente polarización del país. Además, en pocos días tenemos dos elecciones inéditas. La elección de los consejeros de los convencionales constituyentes que estarán encargados de elaborar la nueva constitución en el plazo de un año, como así también la elección de los gobernadores regionales por primera vez. Estamos muy claros. Los estados necesitan un territorio y un gobierno. Por lo tanto, nuestro Chile se ha caracterizado por tener gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales que están muy relacionados con nuestras constituciones. Es así, por ejemplo, que hay un hilo conductor en lo que son nuestras constituciones, que es la existencia y la independencia de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además, la Contraloría General de la República, que es responsable de velar por la administración correcta del Estado, y desde el año 1970 contamos con un tribunal constitucional. Si nosotros pensamos
de como dicen los filósofos, lo dice San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, y en Chile José Victorino Lastarria, hay que tener presente la existencia de la variabilidad del bien común, como así también la necesaria renovación de las disposiciones legales para poder, teniendo como base nuestra institucionalidad, que debe estar acorde con las necesidades de las personas. Y como éstas mutan con el tiempo, si las constituciones no se adecúan, estas perecen. Y creo que la historia de Chile es muy clara. O sea, tenemos varias constituciones, pero las constituciones más importantes son la de 1833, 1925 y de 1980. La de 1800, y además creo que es muy importante lo que el clima que estamos viviendo de creciente polarización, ya lo vivió nuestro país, con resultados muy cruentos. Por ejemplo, la Constitución de 1833, cuyo autor fue Diego Portales, al poco tiempo fue asesinado. Y él instauró un presidencialismo que le dio estabilidad política hasta el año 1891. Pero en el año 1891 hay un enfrentamiento entre el presidente y el Congreso y que termina en una guerra civil que tuvo más pérdidas humanas que el conflicto de la guerra del Pacífico y que termina con el triunfo de las fuerzas leales al Congreso y el suicidio del presidente Balmaceda. Y esto da lugar a un sistema parlamentario que dura 35 años. En 1925, una nueva constitución se vuelve al sistema presidencialista, aprobado bajo el gobierno del presidente Arturo Alessandri, y que se inicia con una inestabilidad política, ya que durante casi 7 años gobierna mayoritariamente el general Carlos Ibáñez del Campo como dictador, quien fuera elegido posteriormente democráticamente, con este presidencialismo. Pero sin embargo, aquí hay que señalar un hecho que me parece muy importante. En Chile tenemos un sistema presidencialista, pero quienes han ejercido la presidencia de la República llegan normalmente a ser presidentes sin tener la mayoría. Y de esa forma se produce un enfrentamiento entre el presidente con una constitución sumamente presidencialista y con un parlamento donde hay mayoría en la oposición. Y cada 40 o 50 años hace crisis. Y es así como en 1973, en septiembre, una nueva pugna entre el presidente y el Parlamento termina con el derrocamiento y el suicidio del presidente Salvador Allende y el cierre de nuestro Congreso, el cual se mantiene durante la dictadura del general Augusto Pinochet, que tiene una constitución excesivamente presidencialista. Creo que eso es lo importante que nosotros debemos tener presente, que tenemos un presidente que es elegido normalmente en primera vuelta, minoritariamente, y que debe gobernar con un parlamento opositor. Esto, además, con la Constitución de 1980, que fue aprobada en un plebiscito sin registros electorales con enclaves dictatoriales, a pesar de que han tenido modificaciones y que se han vivido algunas modificaciones legales, como fue en el año 2005,
han sido insuficientes para los cambios políticos, sociales y económicos que se han producido durante los 30 años de gobierno. Si nosotros tenemos como base de que la existencia de la variabilidad de los valores del bien común, la necesaria de la renovación de las disposiciones legales, ya que la institucionalidad debe estar basada en lo que son debe estar acorde a las necesidades de la gente. Y como estas mutan, si las constituciones no se modifican, estas perecen. Y creo que eso es lo que se ha producido en nuestro país. Ya que el presidente Piñera fue elegido en primera vuelta con un 38% y en segunda vuelta con el 55%. Sin embargo, tiene mayoría opositora. Esto se ha visto agravado por una falta de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que más el Tribunal Constitucional, que ha impedido que nuestra Constitución esté acorde a los cambios acontecidos en nuestro país durante los 30 años de gobierno, que para mí es precisamente la causa del estallido social de octubre del año 2019, que gracias al Parlamento que invitó al Poder Ejecutivo y a la mayoría de los partidos políticos, quienes concordaron llamar a un plebiscito para que la ciudadanía pueda determinar si aprobaba una nueva constitución y la forma de desarrollarla. Y eso es lo que esperamos hacer en 15 días más. Es decir, y por supuesto creo que la mejor demostración del clima de enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y los problemas con el Tribunal Constitucional ha sido lo que ocurrió hace 2 días atrás, cuando el presidente de la República promulga un proyecto de ley que el Parlamento había aprobado mayoritariamente y que sin embargo él había recurrido al Tribunal Constitucional para en esa forma fuera rechazado. Sin embargo, no fue acogido en la petición y él se vio en la obligación de promulgar este proyecto de ley. Es decir, y creo que esto es lo más importante y quiero finalizar, que precisamente creo que las dificultades que nosotros tenemos en Chile y con los resultados que yo ya he señalado en esta exposición, han sido precisamente que tenemos un presidencialismo fuerte, el cual con un presidente que es elegido minoritariamente en primera vuelta y antes que hubiera una segunda vuelta, incluso sin segunda vuelta. Y eso ha dado lugar entonces a los enfrentamientos que ha habido en nuestra sociedad y la organización. Y esa es nuestra preocupación de hoy día. Sin embargo, soy optimista y realista en el sentido que creo que la Convención Constitucional, que debe empezar a funcionar dentro de los próximos meses, tiene la importante función de cumplir precisamente cómo podemos tener un sistema de gobierno en el cual pueda cohabitar generalmente un presidente que habitualmente es elegido con una minoría, con un parlamento donde es multipartidario, que aunque teniendo mayoría la oposición, sin embargo, muchas veces los objetivos de los partidos hace difícil que haya una oposición unida, lo que da un clima de inestabilidad que, como ya dije, se tradujo en estallido social y que esperamos que lo podamos superar. Estimadas amigas y amigos, yo quiero agradecer la posibilidad de hacer esta exposición, decirles de que los constituyentes para mí tienen la responsabilidad de hacer una constitución en la cual te acorde a la sociedad actual de nuestro país, donde
es importante la modernización del Estado, pero creo que el rol fundamental está justamente en qué sistema de gobierno vamos a tener, qué sistema parlamentario, un sistema judicial que me parece muy importante en las decisiones que muchas veces tenemos, el Tribunal Constitucional y un tema que es fundamental en nuestro país, que es el ordenamiento territorial, ya que el centralismo también ha sido una dificultad en el crecimiento y en el desarrollo. Quiero agradecer la posibilidad que me han dado de hacer esta exposición y confío que las conclusiones de este seminario van a ser un insumo muy importante para nuestros futuros convencionales, que serán los responsables de elaborar una nueva constitución en el plazo de un año, como así también para los desafíos que tenemos hoy día en Chile para superar este difícil momento que estamos viviendo de inestabilidad política, social y económica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por estas palabras inaugurales. Pues si les parece, vamos a comenzar el webinario Diálogos Chile-Unión Europea. Quiero agradecerle a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, a la Biblioteca Nacional, a la Delegación de la Unión Europea en Chile y, por supuesto, también al programa Eurosocial Plus, que están llevando a cabo estos seminarios. Pues voy a hacer la presentación, de acuerdo, de los panelistas europeos y chilenos que van a participar hoy con nosotros. En primer lugar, quiero decirles que voy a presentarles a todos ustedes, al conjunto de panelistas, y luego voy a formular unas preguntas tanto para los panelistas europeos como para los chilenos. En primer lugar, intervendrá Hubert Caraz, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Pau y de los países de Aldour, Francia, que nos hablará sobre el régimen semipresidencial francés, un régimen parlamentario presidencializado. En segundo lugar, intervendrá Diogo Feio, profesor auxiliar de Derecho Público de la Universidad de Porto, CIGE, Portugal, y que nos hablará entre el parlamentarismo y el presidencialismo, el caso portugués, ideas hacia el futuro. Como panelistas chilenos tenemos, en primer lugar, a Pamela Figueroa, doctora en Estudios Americanos y Académicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, que nos hablará se preguntará sobre la crisis del hiperpresidencialismo en Chile, debates sobre la forma de gobierno en el proceso constituyente, y terminará, el cuarto panelista será Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile, que nos hablará sobre la vinculación entre el régimen político y la gobernabilidad democrática en el país. Quiero decirles que van a tener ustedes aproximadamente 5 minutos, un poquito más si lo necesitan, pero no más allá. Intentaré controlarles el tiempo para no irnos más allá de la hora y media prevista para todo el conversatorio. Y si les parece, voy a comenzar la primera ronda de preguntas. A los expertos europeos me gustaría formularles la siguiente. Tras valorar las ventajas e inconvenientes de las formas de gobierno parlamentario y presidencialista en general, les rogaría que describieran de la forma más breve posible la forma de gobierno semipresidencialista en su país. Como ven, tenemos dos casos. El caso francés, que es un caso paradigmático y que ha generado además, yo diría, numerosos estudios en todo el mundo sobre el funcionamiento del régimen semipresidencialista. Y el caso portugués, que es un caso más reciente, pero que de alguna manera también es verdad, dada la escasez de regímenes semipresidencialistas en el mundo, pues me parece que es muy interesante ese planteamiento comparativo. Para los expertos chilenos, lo que les queremos formular es que valoren las ventajas e inconvenientes de la forma tradicional del gobierno presidencialista en Chile y cuáles serían las razones para hacer ese tránsito hacia una forma de gobierno semipresidencialista. Y sobre todo, si son ustedes capaces de identificar cuáles serían los mecanismos o los instrumentos que tendríamos que intentar modificar en la Constitución chilena o, diríamos, instrumentar en la nueva Constitución chilena para avanzar hacia ese régimen parlamentario o semipresidencialista. Pues yo sí creo que no me he dejado nada por el camino, pues si les parece vamos a comenzar con sus intervenciones. Por favor, profesor Hubert Alcaraz, cuando quiera.
Muchas Muchas gracias. gracias, Esther, y muchas gracias a todos los organizadores, por supuesto, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y los organizadores de la Unión Europea. Para empezar con esta primera pregunta, bueno, como saben, en el régimen parlamentarista, el instituto clave es la relación de confianza entre gobierno y parlamento. El gobierno no puede gobernar sin la confianza de la mayoría parlamentaria, responde políticamente de su acción frente al parlamento. La principal ventaja de esta forma de gobierno es que garantice un equilibrio de los poderes con la existencia de medios de coacción recíproca. Al contrario, esta colaboración entre ejecutivo y legislativo suaviza mucho la separación de los poderes y este régimen necesita una mayoría estable y leal. El régimen presidencialista se configura a partir de un régimen de separación de poderes esencialmente rígido, en el sentido de que opera una verdadera separación de los poderes distintos, el legislativo y el ejecutivo. Cada uno se limita a una colaboración mínima, combinando una especialización funcional con una irrevocabilidad mutual. Una de las ventajas es que el presidente es independiente del parlamento. Pero la principal dificultad es que el presidente es perpetuamente forzado a negociar con los diputados, puesto que no tiene mayoría identificada como tal. En Francia, en el sistema francés, como reacción a los desvíos de los regímenes anteriores, caracterizados por un ultraparlamentarismo y una instabilidad gubernamental, son dos las preocupaciones con las que nace el régimen de la Quinta República con la Constitución de 1958. Primero, establecer un poder ejecutivo verdadero, es decir, fortalecido. Y segundo, domesticar el Parlamento. Estas inquietudes se tradujeron en la institución de un sistema híbrido que no es ni un verdadero régimen parlamentario, puesto que el jefe del Estado es elegido por el pueblo y dispone de extensos poderes, ni un verdadero régimen presidencialista, puesto que al lado del presidente de la República existe un gobierno responsable políticamente. Tras más de 50 años de práctica política, la Quinta República aparece hoy como un régimen en el cual el presidente, como consecuencia de su modo de elección por sufragio universal y del apoyo de una mayoría parlamentaria, goza de una primacía en el Ejecutivo y de una ascendencia indirecta a través del gobierno sobre el legislativo. Por eso, la denominación de régimen como semipresidencial parece conveniente, puesto que en el marco de un régimen presidencial concurren dos fuentes de legitimidad, la que resulta de las elecciones legislativas y la que dimana de las presidenciales, las cuales no pueden coincidir. Precisamente es lo que ocurre con la Quinta República. Pero al mismo tiempo, dicho régimen respeta un cierto marco parlamentario en Francia, consagrando la existencia, como dije, de un jefe del gobierno responsable políticamente ante el Parlamento. Desde este punto de vista, a decir la verdad, el régimen se fundó originariamente como régimen parlamentario, de tal manera que el gobierno no puede gobernar sin la confianza de la mayoría parlamentaria. Junto con la designación del presidente de la República por el pueblo a través del sufragio universal, otros elementos y circunstancias de la vida política francesa han provocado un refuerzo casi constante del predominio presidencial. Así, el segundo elemento que explica esta evolución radica en la coincidencia entre la mayoría presidencial y la mayoría legislativa, es decir, la existencia en el Parlamento de una mayoría absoluta perteneciente a la misma tendencia política que el presidente de la República. Cabe precisar, además, que esta coexistencia entre la mayoría legislativa y la mayoría presidencial se acompaña de una cierta primacía de la segunda sobre la primera, en la medida en que, esencialmente,
la elección de los diputados miembros de la mayoría se basó en su apoyo al presidente de la República, lo que ha tenido una incidencia decisiva en el funcionamiento de las instituciones francesas. De esta manera, el presidente se beneficia del soporte de una mayoría de diputados para la ejecución de su programa, así como, por ende, de los instrumentos parlamentarios al servicio de su política. Además, se consagran en el texto constitucional de la Quinta República una serie de prerrogativas claves a favor del Ejecutivo por medio del Gobierno para la elaboración de leyes en el procedimiento legislativo. Pero el funcionamiento presidencialista del sistema se encuentra subordinado, como habrán entendido, a la necesaria coincidencia de las mayorías presidencial y parlamentaria, lo que supone cierta precariedad y relatividad. Así que si esas dos mayorías se contradicen, nace lo que se llama en Francia la cohabitación, que consagra otro esquema, un esquema más ortodoxo que impone una lectura más precisa de la Constitución y del régimen parlamentario, con un gobierno que se coloca bajo la única dependencia de la Asamblea Nacional. En este supuesto, el presidente está entonces obligado a desplegarse en el ejercicio de sus poderes propios, desempeñando únicamente un papel marginal en el marco del ejercicio de los poderes compartidos. No sé si sigo con la segunda pregunta o si me paro aquí. Profesor Alcaraz, mejor pare acá, porque ya hemos tenido casi 7 minutos, si le parece. Muy bien. Y luego vamos con la segunda pregunta. Muchas gracias. Sería el turno de intervención del profesor Diego Feio, por favor, cuando quiera. Muchas gracias, Esther, que quería cumplimentar todos los miembros del panel, todos que nos están oyendo, y decir que es para mí un gran placer estar ahí, que voy a hablar no en portuñol, pero que en portugués, porque los términos son muy técnicos, es mejor que hable en mi lengua. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu vou falar de um modo mais pausado para facilitar o trabalho daqueles que têm que passar aquilo que eu digo para espanhol. Aproveitava para dizer que bem gostaria que nós estivéssemos numa época de pandemia para que esta conferência pudesse ser noutro local que não da minha parte em Portugal. Vejo desde há muito tempo com grande admiração o Chile, refiro-me àquela que é a mais antiga democracia com tradição parlamentar da América Latina, que tem um PIB per capita bastante compatível com qualquer Estado da União Europeia. Poderia ser um Estado da União Europeia se estivesse na Europa, garantidamente. Um país que é confiável em relação ao investimento e que mais recentemente tem o melhor rácio de vacinação da América Latina, apesar de todas as dificuldades que passaram em relação à última vaga. Aquilo que me pedem é que fale do sistema de governo português. E a classificação que dele é assumida passa pelo semipresidencialismo. Vamos olhar para algumas características que tem este sistema, que data de 1976 e que foi alterado em 1982. Portanto, com mais de 40 anos de experiência. Em Portugal, o Presidente da República é eleito de forma direta pelos eleitores que escolhem o chefe de Estado com a obrigatoriedade do mesmo ser eleito depois de ter mais de 50% dos votos, havendo a possibilidade de, quando isso não suceda, exista uma segunda volta. Nas várias eleições presidenciais que já tivemos, apenas sucedeu a necessidade de ter uma segunda volta uma vez em 1986. O nosso Presidente não tem poderes de governo, não preside ao Conselho de Ministros,
não tem poderes executivos, ao contrário do que acontece, por exemplo, em França, relativamente à representação externa de Portugal ou às matérias de defesa. Por isso mesmo, muitos autores consideram que o nosso sistema é um sistema híbrido, parlamentar com presidencialismo racionalizado, em que temos uma dupla responsabilidade do governo. O governo é responsável perante o Presidente da República, num plano institucional, e o governo é também responsável politicamente perante o Parlamento, a Assembleia da República. Com uma única Câmara, o sistema português não é bicameral. Em relação àquilo que é a forma de relacionamento entre a Assembleia da República, o Parlamento e o Presidente da República, não existe uma separação absoluta, como sucede nos sistemas de governo presidencialistas. O Presidente da República em Portugal não governa nem sequer é co-titular da função governativa. Nomeia o Primeiro-Ministro com alguma liberdade. Para nomear o Primeiro-Ministro, tem que ouvir os partidos representados na Assembleia da República e tem que tomar em atenção os resultados eleitorais. Não é obrigado a nomear um primeiro-ministro que seja deputado ou que seja líder de um partido. No entanto, toda a nossa tradição tem passado por isso. Os primeiros-ministros têm sido eleitos anteriormente como deputados, deixam de o ser, e têm sido líderes partidários. Um outro ponto que queria chamar a atenção é que o Presidente da República também nomeia os membros do governo, mas sob proposta do Primeiro-Ministro. Não é livre de nomear os membros do governo que queira. Já sucedeu que Presidentes da República em Portugal tenham posto como condição que determinadas personalidades não sejam ministros em certas pastas. No entanto, quem indica os ministros é sempre o Primeiro-Ministro que o faz ao Presidente da República. O Presidente da República tem também liberdade de dissolver a Assembleia da República e assim convocar eleições legislativas antecipadas. Tem apenas limites temporais. Não o pode fazer nos últimos 6 meses do seu mandato, nem pode fazê-lo nos primeiros 6 meses do mandato da Assembleia. Por sua vez, o Presidente da República pode demitir o governo quando esteja em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Em todos estes anos, tal nunca sucedeu por iniciativa do Presidente da República. Para além do mais, dizer que o Presidente da República não é líder partidário. Ao contrário daquilo que acontece em França, por exemplo, em que há uma ligação entre presidente e partido. Tem sucedido que todos os presidentes da República civis em Portugal são antigos líderes partidários dos 2 maiores partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. A grande função do presidente em Portugal é a de defender a Constituição, de informar o governo sobre atividades que tem e de ser informado pelo governo de opções que o mesmo toma. O governo em Portugal não é eleito. O governo é nomeado pelo Presidente da República, sendo o órgão de direção política do país. Mas não há uma sobreposição entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Porquê? Porque o Presidente não governa. O governo depende muito da Assembleia da República, porque tem que discutir o seu programa de governo na Assembleia da República, não é obrigatório que o mesmo seja votado, podendo ser votado a pedido de um qualquer grupo partidário dentro do Parlamento, um grupo parlamentar.
para além do mais, está sujeito a moções de censura ou moções de confiança no Parlamento, mas tomem atenção o seguinte: em todos os governos que Portugal tem, apenas um caiu por moção de censura, um governo de Cavaco Silva, e 2 caíram por rejeição do seu programa de governo, um deles recentemente no ano 2015. A Assembleia da República é eleita pelos eleitores portugueses, é o local em que se faz a distinção entre maioria e oposição e onde estão os partidos. Para ser eleito deputado, tem que ser apresentado numa lista de natureza partidária. E aí se faz o controle da ação do governo. Por exemplo, através da votação anual do orçamento. Um governo que não veja o seu orçamento votado no Parlamento tem muitas dificuldades em governar. É aí que se fazem os debates das moções de censura ou de confiança. E é também no Parlamento que de 15 em 15 dias se faziam, agora de mês em mês, debates com o Primeiro-Ministro. O sistema português é um sistema extraordinariamente flexível. Tem dado para várias soluções governativas. Deixem-me dizer-vos que houve apenas 3 dissoluções da Assembleia da República. Uma feita pelo Presidente Mário Soares, outra feita pelo Presidente Jorge Sampaio e outra pelo Presidente Cavaco Silva. O nosso sistema é estável e já permitiu soluções de governo como governo de um só partido, minoritário e maioritário, do PS ou do PSD. Coligações pré-eleitorais, antes de eleições. Coligações pós-eleitorais, com os diferentes partidos a participarem no governo ou a apoiarem um governo. Em linhas gerais, e termino por enquanto dizendo que é um sistema que tem dado estabilidade e flexibilidade na governação. Muchísimas gracias, profesor Feio. Pues si les parece, vamos a cruzar el Atlántico y vamos a comenzar las exposiciones de los panelistas chilenos. En primer lugar, profesora Figueroa, cuando quiera. Bueno, muy buenos días desde Chile, buenas tardes en Europa. Quiero agradecer también la organización de este evento tan importante a todos los organizadores que ya han sido mencionados y obviamente muy honrada de poder participar con tan destacados panelistas también. Y bueno, la pregunta inicial que nos hizo la profesora Esther del Campo es valorar las ventajas e inconvenientes, ¿no es cierto?, de lo que hemos venido a denominar el hiperpresidencialismo chileno. Y ahí me quiero tomar de la introducción que hizo la profesora Esther del Campo y también el relato que hizo el diputado Carlos Abel Jarpa, no solamente de la actual situación del hiperpresidencialismo en Chile, sino que también de lo que ha sido la historia del debate. En general, la literatura académica y también el debate público con respecto al debate del régimen político en Chile, que nos ha acompañado en toda nuestra historia, bien lo describió el diputado Jarpa, se podrían agrupar como en 4 o 5 temas. Bueno, y que eso también muestra el debate que mencionaba Esther entre los profesores Lindsay Valenzuela por un lado, el profesor Nolen por otro, ¿ya?, que han buscado en los aspectos institucionales o también en los aspectos estructurales cuáles son los desafíos del régimen político en Chile y en América Latina. Chile tiene ciertas características que voy a mencionar también, pero en general los argumentos a favor o en contra han sido lo que se ha denominado desde el mundo anglosajón la performance del régimen político, es decir, el comportamiento. Uno compara los presidencialismos que generalmente se dan en las Américas y los parlamentarismos que se dan generalmente en Europa, y los parlamentarismos han tenido mejor desempeño económico, de estabilidad, y pareciera que los presidencialismos siempre generaron mayor inestabilidad.
pero la literatura muestra que eso se debe a distintas razones y no solamente al tipo de régimen político. El segundo argumento es el argumento histórico-cultural, ¿ya? La influencia de Estados Unidos, que es donde surge el presidencialismo y que tiene una influencia en América Latina, y la larga tradición centralista que tiene América Latina, que viene desde la colonia y se mantiene en el resto del desarrollo histórico. Después está lo de la legitimidad dual que mencionaba el profesor Hubert Alcaraz, que el gran problema que tienen los presidencialismos es que tienen esta legitimidad dual, y sobre todo como tienen periodos fijos, eso genera una rigidez cuando hay crisis política, que es lo que hemos vivido en América Latina, con muchas presidencias interrumpidas desde la transición a la democracia en adelante, y lo que hoy día está viviendo Chile, sobre todo en estos días que ha sido muy explícito. Después está el argumento del inmovilismo, que cuando existe esta rigidez, ¿ya?, es muy complejo poder salir de esas crisis y no tenemos herramientas institucionales y constitucionales para destrabar las crisis políticas, y eso genera mayor inestabilidad. Y en el caso de América Latina, como mencionaba, muchos regímenes, muchos presidentes han terminado anticipadamente sus mandatos fuera de la Constitución, y eso ha generado alta inestabilidad. Y el último argumento que quiero señalar es el del sistema de partidos, ¿ya? Porque todos han mencionado, en el caso de Francia y Portugal, ustedes mencionan el tema del sistema de partidos, y yo creo que eso es algo muy relevante para tener en cuenta en el caso de Chile y América Latina, porque los países latinoamericanos, y Chile especialmente, tenemos una larga tradición de sistemas de partidos multipartidistas. Y el multipartidismo en el caso de Chile se ha acentuado y ha atendido a la fragmentación, que es un poco el argumento que hacen Lins y Valenzuela para explicar el quiebre democrático del año 73. Y eso me parece que es un punto clave para pensar no solamente en el diagnóstico del presidencialismo en el caso de Chile, sino en las posibles alternativas de solución, porque uno no puede abstraerse del sistema de partidos. Entonces, cuando uno identifica el sistema político chileno, en un trabajo que recientemente he publicado con dos colegas, con el abogado Tomás Jordán y el economista Nicolás Izaguirre, nosotros hacemos una revisión de la crisis del hiperpresidencialismo chileno y proponemos para Chile un presidencialismo parlamentarizado. Lo voy a explicar después en la parte de los mecanismos y propuestas concretas. Pero proponemos eso porque hacemos el siguiente diagnóstico. Chile tiene un régimen hiperpresidencial. Y a pesar de que algunos han cuestionado si es hiperpresidencial o no, nosotros creemos que las funciones presidenciales que establece la Constitución Política de 1980, que no solamente es la función ejecutiva, sino el presidente o presidenta en el caso de Chile es el principal legislador, tiene iniciativa exclusiva en múltiples materias, tiene además capacidad de veto, ¿ya? Influye fuertemente en el nombramiento de las principales autoridades del país. Y ese hiperpresidencialismo que fue fortalecido en la Constitución de 1980, no me voy a extender en la parte histórica que bien que señaló el diputado ya, ese diseño institucional hiperpresidencial se fortalece con un Congreso muy debilitado. El Congreso en Chile es un Congreso muy debilitado en sus funciones, y eso también es parte del diseño institucional de la Constitución de 1980, que se funda en una fuerte desconfianza hacia la política y hacia la ciudadanía, porque es una Constitución que se elabora en un contexto autoritario. Entonces, el Congreso, que es el único espacio de deliberación política, se debilita, ¿ok? Entonces tenemos un hiperpresidencialismo con un Congreso debilitado en un contexto de un sistema de partidos multipartidistas fragmentado. Hoy día hay 17 partidos con representación en el Congreso, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros tenemos además un formato donde el presidente se da esta legitimidad dual, donde el presidente se elige en una elección concurrente con el Congreso, nosotros tenemos elecciones concurrentes, los presidentes en general
se eligen con una falsa ilusión de mayoría en segunda vuelta, ¿ya? Nosotros tenemos la segunda vuelta electoral, entonces como tenemos un sistema de partidos tan fragmentado, son muchos las candidaturas presidenciales que concurren a esa primera vuelta, ¿ok? Porque los partidos necesitan, como esa elección es concurrente con el Parlamento, fortalecer su identidad partidaria. Los presidentes se eligen en una segunda vuelta electoral, donde además en el caso de Chile, atendido a la baja participación electoral, se genera una falsa ilusión de mayoría. El caso, por ejemplo, del actual gobierno, donde el presidente se eligió con casi un 54% de los votos, pero con minoría en ambas cámaras, porque está en la fragmentación del sistema de partido, que es muy difícil y de verdad que es imposible que ese presidente obtenga mayoría en el Congreso. Factor sustantivo que mencionaban los dos profesores en el caso de los semipresidencialismos europeos, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es presidentes con doble minoría. Entonces, es muy difícil cumplir con el principio democrático de la generación de mayorías para gobernar. Y lo que finalmente sucede es que porque nosotros tenemos un sistema electoral que por muchos tiempos fue binominal y que hoy día es proporcional moderado, solamente el último Congreso se ha elegido con un sistema proporcional moderado, ese sistema electoral con listas abiertas, o sea, uno puede elegir su candidato directamente, ha motivado y generado carreras políticas que no solamente son individuales, sino que son individualistas. Y eso hace que los partidos políticos pasen a ser irrelevantes, ¿ya? Entonces, los gobiernos, lo que ha tendido a pasar, y no solamente en el actual gobierno, incluso en el único gobierno que ha tenido mayoría en ambas cámaras durante todo el proceso de la tercera ola democrática en Chile, que es el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la construcción de mayorías en el Congreso se hace muy difícil porque finalmente lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es ir construyendo mayoría, no con los partidos con representación en el Congreso, sino con los parlamentarios uno a uno, ¿ya? Tanto del gobierno como de la oposición. Hay muchos casos, estos días hemos vivido con mucha claridad esa tensión entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Además, nuestro sistema institucional incorpora altos quórum para la aprobación de diferentes leyes y eso también hace muy complejo la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Además, tenemos la instancia del Tribunal Constitucional que tiene un control preventivo de legalidad que en Chile se ha descrito como que actúa como tercera cámara, debilitando aún más, ¿no es cierto?, la deliberación política en el Congreso y haciendo más irrelevante a los partidos políticos. Y hoy día además estamos en un contexto de que no, me parece que no solamente el caso chileno, sino que es una situación global, donde la ciudadanía demanda más incidencia en el proceso de toma de decisiones, no solamente en los procesos electorales, sino que también durante el gobierno. Y Chile carece de sistemas de participación ciudadana incidente, de mecanismos de democracia directa o como los queramos mencionar. Entonces, esta situación genera en el caso chileno un sistema político que está totalmente trabado y bloqueado, porque tenemos presidentes que ganan en segunda vuelta electoral y se genera una ilusión de mayoría, con minorías en ambas cámaras, con un Congreso que además es bicameral en un Estado unitario. En general la literatura no justifica que existan congresos bicamerales en Estados unitarios, y al no tener mayoría se traba y se bloquea el sistema, no pudiendo generar la función principal del sistema político, que es resolver las demandas ciudadanas a través de legislación y políticas públicas. Entonces eso debilita aún más la confianza ciudadana y la legitimidad en el sistema. Entonces, esa es la situación de Chile, de Chile hoy. Tenemos un diseño institucional que no es acorde al contexto político y social que vivimos y requiere sin duda de una transformación sustantiva, y el proceso constituyente nos parece que es el espacio adecuado para dar esa discusión. Sin embargo, pasar al parlamentarismo tiene sus dificultades,
principalmente por la cuestión del sistema de partido. Y bueno, también a lo mejor en la segunda vuelta Esther me dirá si avanzamos ahí con esta propuesta que nosotros hemos elaborado en mucho detalle sobre lo que llamamos el presidencialismo parlamentarizado, que no es un semipresidencialismo. Muchas gracias, profesora Figueroa. Pues terminamos esta primera ronda con el profesor Francisco Zúñiga, cuando quiera. Gracias, Esther. Primero, honrado por la invitación a participar en este foro. Quiero preferir, marco la pregunta presentada, y a la fórmula quizá en la segunda ronda, profundizar en materia de propuestas. Esther del Campo, en su introducción, nos recordaba el trabajo de Carlos Uneu sobre democracia semisoberana, el diagnóstico del agotamiento del sistema de gobierno en Chile y de la forma de Estado heredada de la dictadura. Y recordaba además de que ya Chile había tenido un primer debate en el año 90 sobre forma de gobierno en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Arturo Valenzuela y el propio Oscar Godoy fueron protagonistas de ello. Pero antes que ese debate, yo quiero recordar que en el seno del Grupo de Estudios Constitucionales, el Grupo de los 24, una de las subcomisiones propuso un cambio de régimen político hacia una fórmula semipresidencial. Esto está perfectamente documentado desde el punto de vista histórico. Y más tarde, en los 2000, en la década del 2000, la Cámara de Diputados creó una comisión sobre estudio de régimen político que la presidió el entonces diputado Marco Enrique Ominami, que elaboró un informe que fue aprobado por la Cámara sobre cambio del régimen político, y en ese minuto el profesor Alfredo Joañán, quien les habla, elaboró un estudio por encargo de la Cámara respecto a la reforma desde el punto de vista institucional al régimen político presidencialista. Es decir, esta es una discusión que tiene una historia hacia atrás, y uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿esta es una discusión académica o no? Yo creo que esta es una discusión eminentemente práctica. Y práctica a partir de un diagnóstico que es de extinción del presidencialismo que tenemos. Esta es una extinción que de algún modo tiene su último acto en algo que refería a Pamela Figueroa en su intervención, que es el último enfrentamiento entre el Congreso Nacional y el presidente de la República a propósito de la reforma constitucional sobre el tercer retiro de fondos de pensiones. Y esta situación por la que atraviesa el arreglo institucional ideado a la dictadura nos obliga a la posibilidad de plantearnos una modificación más o menos profunda o radical del régimen político. Y allí el desafío, de verdad, creo, descansa en la gobernabilidad del sistema político y en la legitimidad democrática, porque en nuestro país hoy día la extinción del régimen presidencial es una extinción por agotamiento del presidencialismo, pero además es un régimen que carece de toda legitimidad democrática. Y esta ecuación entre gobernabilidad y legitimidad democrática es una ecuación difícil de lograr a partir de un diagnóstico muy crítico de lo que está ocurriendo hoy día. Y comparto mucho de lo dicho por Pamela Figueroa en cuanto a diagnóstico. Hay un diagnóstico muy complejo de lo que está ocurriendo hoy día desde el punto de vista del sistema político. Y por tanto, para que funcionase un nuevo régimen político, en la fórmula que sea, tiene que haber una fuerte reingeniería institucional que pase por modificar nuestro sistema de partidos, que pase por modificar el sistema electoral, aumentando los umbrales de representación, creando mecanismos para evitar el transfugismo político, generar incentivos institucionales a la cooperación política de los partidos en la formación de mayorías parlamentarias u gubernamentales. Y eso es muy difícil de lograr por la situación de verdadero colapso que tienen los partidos políticos hoy día y de el surgimiento de liderazgos individualistas fundados en la competencia y la no cooperación. Y por tanto enfrentamos un desafío enorme.
Y el momento constitucional fuerte por el que atraviesa el país nos obliga a hacernos cargo de ese desafío enorme y de definir las mejores herramientas prácticas para instalar en el sistema político una cooperación efectiva entre partidos políticos para favorecer formas de gobierno que tengan gobernabilidad perdurable en el tiempo. De esa perspectiva, la fórmula semipresidencial a mí me parece una buena fórmula, porque puesto a prueba, y la cohabitación, lo decía de Alcaraz, la cohabitación puso a prueba el régimen de la Quinta República francesa. Antes no estaba puesto a prueba porque funcionaba en clave presidencial. Es puesto a prueba cuando, en definitiva, la mayoría política, parlamentaria, gubernamental, no es la mayoría que eligió al presidente de la República. Y de esa puesta a prueba, creo que está la clave de la ductilidad de un régimen semipresidencial, que puede funcionar en clave presidencial si hay una mayoría político-gubernamental parlamentaria en línea entre el presidente de la República y quien hace el jefe de gobierno, y cuando no la hay, funciona en clave parlamentaria. Una lección importante que en el caso de Chile nosotros podemos sacar son con estos intentos fallidos de reformar el régimen político, como que intentó Argentina con la reforma de Pacto de Olivos en 1993, con la reforma del 94, y en el caso de Perú con la constitución de Fujimori del 93, en las que emergen estos semipresidencialismos con mini premier, que son sistemas que realmente son falsos, regímenes basados en relaciones fiduciarias, gobierno, cámara baja del Parlamento. Yo creo que si uno puede aprender de experiencias en el subcontinente, creo que estas dos experiencias se erigen como verdaderos antimodelos a observar detenidamente para desecharlos, ¿no? Y pensar más bien en modelos distintos que de algún modo favorezcan la necesaria cooperación entre la Cámara Baja del Congreso Nacional y el gobierno. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, modelos que fortalezcan las administraciones públicas. Hoy día tenemos administraciones públicas fuertemente politizadas, concebidas como sistemas de despojo o verdaderas bolsas de empleo para partidos políticos. Hay que avanzar hacia un sistema de administraciones públicas mucho más profesional, con mucha más interacción entre el mercado privado y el mercado público del empleo, y con un mecanismo de reclutamiento y estabilización en la función pública que también favorezca la consolidación de administraciones públicas fuertemente profesionales. Lo dejo ahí. En la segunda parte quizás podemos volver sobre esto. Muchas gracias, profesor Zúñiga. Pues vamos con la segunda pregunta. Iniciamos una segunda ronda. Sí que les voy a pedir a todos ustedes que sean breves, porque vamos con un poquito de retraso, y luego tendrán tiempo en el debate abierto, cuando se formulen las preguntas del público, pues seguramente de poder explicar alguna cuestión. Para los expertos europeos, esta segunda pregunta sería si, a partir de la valoración de esas ventajas e inconvenientes que hemos formulado con anterioridad, pues podríamos pensar cuáles serían los cambios a introducir en su ordenamiento respectivo, es decir, para mejorar el funcionamiento del sistema semipresidencial en Portugal y en Francia. Y para los expertos chilenos, la pregunta es más concreta y yo diría muy aplicada, y es cómo podríamos articular en la nueva Constitución la forma de gobierno. Es decir, cómo articular la organización y las relaciones entre la Presidencia de la República, el Gobierno y el Congreso. Pues si les parecen, seguimos el mismo turno de intervenciones y les recuerdo de nuevo la brevedad. Profesor Alcaraz, cuando quiera. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Bueno, la primera ventaja del sistema francés es su eficacia. El presidente dispone de los instrumentos para hacer efectiva su política y las reformas que suponen. La segunda ventaja es la flexibilidad del sistema. Resistió todas las circunstancias: integración de la Unión Europea, alternancias, gobiernos minoritarios, aún cohabitaciones. Pero este sistema ha sido criticado por una verticalidad excesiva del poder ejecutivo, del ejercicio del poder ejecutivo,
sobre todo en periodos normales. Además, hablamos de un jefe del Estado, el presidente de la República, con potestades, pero que permanece, sin embargo, irresponsable políticamente. Realmente depende ante todo, y quizás solo, del sufragio universal. Así que para evitar estos supuestos de cohabitación se han ensayado modificaciones constitucionales con vistas a proteger la primacía presidencial, pero que acabaron incluso amplificándola. Tal fue el objetivo de la instauración del quinquenio en 2000, sumada a la inversión del calendario electoral en 2001. Esas dos reformas originaron la conexión temporal de las elecciones presidenciales y legislativas, donde las segundas confirman las primeras que presidiéndolas en el tiempo se antojan más importantes. Una conexión entonces para reducir los riesgos de discordancia. Pero estas reformas fueron al mismo tiempo, al fin y al cabo, un elemento adicional de refuerzo de la figura del presidente. Los dos inconvenientes, verticalidad y irresponsabilidad, se acompaña un tercero que puede ser en parte fruto del primero, quiero decir, la abstención. En efecto, la inversión del calendario electoral implicó que las elecciones presidenciales fueran organizadas antes de las legislativas, lo que reforzó un poco más el protagonismo de las primeras, las cuales se presentan actualmente como el momento decisivo de la vida política francesa, dejando un poco las elecciones legislativas una importancia marginal. Tanto es así que en 2008 una importante reforma constitucional fue promovida para modernizar, diríamos, las elecciones. Esa reforma fue, entre otras cosas, articulada en torno al refuerzo de las prerrogativas del Parlamento. Más de 2 años, de 12 años después, se sigue proponiendo mejoras en la medida en que continúa ese debilitamiento excesivo del Parlamento. Por otra parte, las referidas modificaciones no han solucionado el problema de la abstención. Como he mencionado, las elecciones presidenciales tienen un efecto acaparador respecto de las elecciones legislativas, de forma que la celebración en un corto periodo temporal de las 4 vueltas en las que se estructuran las elecciones influye en la erosión progresiva de la participación. La elección presidencial anterior en el tiempo se presenta como la más importante. Así las cosas, se propone promover distintas reformas. Primero, para las elecciones parlamentarias se propone introducir un sistema electoral de naturaleza proporcional, solamente una parte. Segundo, también se sugiere la institución del voto anticipado, que implicaría que el resultado de las papeletas anticipadas fuese conocido una vez terminado el escrutinio corriente de los votos el día oficial de la celebración de las elecciones legislativas. Tercero, igualmente se propone la consagración del voto por correo o incluso, si cabe, la reintroducción del septenio. Sin embargo, por fin, la propuesta de reforma que parece más convincente actualmente consiste en la organización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas. Esta sencilla reforma podría ser muy eficaz. Una única votación, pero 2 votos, lo que permitiría crear una cita democrática única con un reto fundamental concentrando las 2 elecciones en un único día. Es muy probable que dicha modificación sea susceptible de aumentar la participación popular en las elecciones al tiempo que aseguraría el concurso del electorado en ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues también brevemente, profesor Feio, cuando quiera. Muchas gracias, Esther. Que vou começar a resposta com uma referência que quer as intervenções da Pamela, quer do Francisco, me trouxeram para caracterizar o sistema português apenas por facilidade. Ele é referido como semipresidencialista. O sistema de governo em Portugal é um sistema de governo parlamentarista com um presidencialismo racionalizado.
Porquê? Porque o presidente em Portugal não governa, ao contrário do que acontece em França. As eleições não têm entre si uma escala de relevância, até temporal, como o Hubert referiu. As eleições mais relevantes para se determinar a condução política do país são as eleições para o Parlamento, as eleições legislativas. O Presidente da República em Portugal, numa expressão muito curiosa de um grande autor português, é um árbitro entre a maioria e a oposição. É um polícia do governo que deve controlar, que deve ser informado sobre as suas políticas. O Presidente da República não tem ligação partidária. Acabam por ser ex-líderes de partido. Porquê? Porque são pessoas mais conhecidas e com mais facilidade de se candidatarem ao cargo. E para terminar, o Presidente da República em Portugal é um bombeiro. Porquê? Porque quando está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, pode demitir o governo, pode dissolver a Assembleia da República, gerando eleições antecipadas gerais. Das 3 vezes, uma delas foi na sequência de uma moção de censura votada no Parlamento, outra foi na sequência da demissão de um governo e apenas uma, do presidente Jorge Sampaio, foi uma atitude política de crítica em relação à forma como estava a funcionar a maioria parlamentar. E, portanto, este esquema tem que ser entendido para que não haja confusões e hoje devo dizer que em Portugal há uma estabilidade muito grande em relação ao nosso sistema de governo. Não há grandes pedidos de alteração. Depois de uma altura que entre 1976 e 1985, início da democracia, tivemos 5 eleições e 10 governos, nos últimos 30 anos houve 14 eleições e 21 governos. Mas, curiosamente, nos últimos 20 anos, houve 3 governos que chegaram até ao fim do seu mandato de legislatura, 4 anos, e este que já está com 2 e provavelmente também vai terminar. E, portanto, é necessário perceber-se isto, que também tem por base um sistema partidário, que começou com 4 partidos essenciais, 2 grandes e 2 médios, 2 à esquerda, 2 à direita, e que se está a tornar cada vez mais bipolar. De todas as soluções de governo que existiram em Portugal, apenas 2 juntaram esquerda e direita. Uma no início da democracia, demorou pouco menos do que 1 ano, e uma segunda que juntou os 2 maiores partidos entre 1983 e 1985. Curiosamente, as alturas de maior estabilidade foram alturas de bipolarização. Isto é, em que há claramente uma opção à esquerda ou uma opção à direita, algo que se tem marcado cada vez mais em Portugal. Neste momento, no nosso Parlamento, estão representados 10 partidos diferentes. E desses 10 partidos diferentes, um ou outro não são nem de esquerda nem de direita. Por exemplo, temos um partido que é Pessoas, Animais e Natureza, mais ambientalista e defesa dos animais. Difícil de terminar como esquerda ou de direita. Mas há, neste momento, uma dúvida sobre o funcionamento do nosso multipartidarismo para o futuro. Porquê? Porque há um potencial crescimento de um partido de uma direita mais radical, de extrema-direita, que pode vir a gerar situações de maior dificuldade de formação de uma solução política de centro-direita. Mas não é certo que isso vá acontecer. Até porque em Portugal, apenas por 2 vezes os presidentes pediram condições para nomeação de um primeiro-ministro. A última das quais foi com aquele que é o atual primeiro-ministro, em que o presidente Cavaco Silva pediu para que houvesse um acordo escrito
com os partidos que o sustentaram no Parlamento, que eram mais dois, partidos esses que nunca participaram diretamente no governo, que estão no Parlamento apenas a apoiar, e houve o pedido de que houvesse um acordo entre eles e em que fosse salientado o facto de Portugal manter uma política virada para a União Europeia e para a OTAN. Há um grande consenso nacional em relação à nossa forma de funcionamento do sistema. Apenas uma vez houve uma tentação presidencialista com a criação de um partido ligado a um Presidente da República e que depois foi liderado por um Presidente da República. Esse partido hoje está extinto. E, portanto, em Portugal não há propriamente uma querela. Veja-se, por exemplo, que os estados de emergência, mais de 15 que agora foram determinados por causa da pandemia, determinados pelo Presidente, tiveram o apoio de mais de 2/3 do sistema partidário. E, portanto, não temos propriamente, como acontece muito na Europa, não em França, mas noutros países europeus, situações de grande impasse depois das eleições, com soluções do governo que demoram até serem criadas, como por exemplo na Bélgica, na Holanda ou noutros Estados. Em Portugal isso nunca sucedeu. Tem havido sempre rapidez na formação dos novos governos, mas temos alguns desafios. O desafio da baixa participação eleitoral. E hoje fala-se em Portugal no voto à distância, no voto antecipado, que foi um sucesso nas últimas eleições presidenciais, já em altura de pandemia, e há quem queira alterar o nosso sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral por distritos, proporcional, em lista fechada, com a aplicação do método de Hont. Há quem queira introduzir alguns elementos de eleição unipessoal para haver uma maior ligação entre o eleito e o eleitor. De todo modo, não é uma querela que exista em Portugal. Aquilo que se pede mais é um regime de transparência da atividade política e ninguém gera a questão, por exemplo, de existência de uma moção de censura construtiva, tal qual existe noutros sistemas. Em Portugal, a moção de censura não tem que ser construtiva, não tem que se apresentar um governo alternativo. Portanto, eu diria que as querelas que existem são querelas menores, o sistema tem sido flexível e é cada vez mais estável. Os próximos tempos, com o multipartidarismo a crescer muito, vão ser de grande desafio. No entanto, nada leva a crer que possam existir problemas de maior na formação de soluções de governo. E, portanto, queria dar estes dados em relação àquilo que possa ser o futuro em relação a Portugal. Tinha aqui umas referências que posso fazer depois nas perguntas e respostas. O sistema de governo português, de certa forma, foi exportado para aquilo que hoje é o sistema de governo da União Europeia, com a determinação do modo de início de funcionamento da Comissão, mas isso é matéria que posso, na altura do debate, também explicar um pouco melhor. Muchas gracias, profesor Feio. Pues vamos con los panelistas chilenos. Vuelvo a recordar la brevedad. Profesora Figueroa, cuando quiera. Muchas gracias, Esther. Bueno, muy interesante escuchar a los profesores sobre la experiencia europea. Y bueno, en el caso de Chile, la pregunta es, bueno, ¿cuáles debieran ser esas reformas específicas en el contexto del proceso constituyente? Y considerando el diagnóstico que ya señalé y también los argumentos, sobre todo en el caso de Chile, de la tradición, de la tradición presidencial, y del sistema multipartidista fragmentado, en esta propuesta que hemos trabajado con los profesores Tomás Jordán y Nicolás Aguirre, nosotros hablamos de una parlamentarización del presidencialismo, o un presidencialismo parlamentarizado, que creo que también es una tendencia en América Latina. O sea, las cuestiones que yo voy a mencionar existen de distintas maneras en otros países latinoamericanos. Nosotros principalmente creo que es fundamental pensar que una reforma al régimen político no puede ser solamente a las funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿ya?
el régimen político yo creo que tiene que buscar dos cuestiones. Uno es un equilibrio entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y la ciudadanía, porque yo creo que uno de los principales desafíos de la democracia hoy día es equilibrar el régimen político con este nuevo actor que es la ciudadanía, y también buscar la gobernabilidad del presidente a través de la posibilidad de construir mayorías políticas, ¿ya? Creo que lo que hemos escuchado durante este foro, eso ha sido bastante sustantivo. Entonces nuestra propuesta concreta busca eso, ¿no es cierto? Generar gobernabilidad y generar este equilibrio en una reforma sistémica que tiene que abordar no solamente las funciones, como decía, el Ejecutivo y Legislativo, sino que también el sistema de partidos y el sistema electoral. Entonces nosotros proponemos, dentro de mantener la elección presidencial concurrente con la elección parlamentaria, la primera iniciativa que proponemos es que no exista una segunda vuelta popular, que no exista una segunda vuelta ciudadana, electoral o un balotaje, sino que si ninguna de las candidaturas a la presidencia de la República obtiene mayoría en primera vuelta, que la segunda vuelta sea en el Congreso, ¿ya? Así fue en la Constitución Política de 1925, y bueno, esto sería distinto al periodo pre-73, porque en este caso las elecciones de presidente y de Congreso serían elecciones concurrentes, ¿ya? En el mismo momento. Entonces, si ningún presidente gana en primera vuelta, esa segunda vuelta electoral en el Congreso generaría la posibilidad de que los candidatos que pasan a esa segunda vuelta generen mayorías parlamentarias en la construcción de un programa común para ser aprobado por ese nuevo Congreso, ¿ya? Pero también proponemos que para fortalecer el sistema de partidos nos parecen relevantes dos cuestiones sustantivas. Uno, pasar de un Congreso bicameral a un Congreso unicameral. Creemos que en el caso de Chile, y sobre todo porque la situación del bicameralismo en Chile genera en el proceso legislativo lo que nosotros denominamos cámaras espejo, porque la Cámara Baja y la Cámara Alta hacen el mismo procedimiento, el Senado no logra tener una representación territorial, que en general lo que se busca en los senados, pero proponemos una Cámara unicameral con un sistema electoral mixto, es decir, parte de los parlamentarios y parlamentarias del Congreso unicameral debieran elegirse por un sistema proporcional, pero con listas cerradas. Escuchaba ahora el caso de Portugal y me parece que es lo que nosotros proponemos para fortalecer el rol programático de los partidos políticos, que es lo que Chile ha ido perdiendo durante el último tiempo y que es clave en la experiencia comparada para fortalecer la institucionalización de los partidos, que es algo que ha perdido el sistema chileno. Y otra parte de ese Congreso unicameral se elegiría en distritos uninominales por voto de mayoría, y así podemos fortalecer la representación territorial. Entonces, algo similar a como es el caso alemán, y te permite tener un Congreso que, por un lado, representa a los partidos programáticamente, y por otro lado también resalta ciertos liderazgos territoriales que ayuden a equilibrar, ¿no es cierto?, la representación territorial con la representación programática. Entonces ya estamos proponiendo un cambio en cómo se elige el presidente, un cambio en el tipo de Congreso y cómo se elige ese Congreso. Pero también creemos que para poder equilibrar la relación entre Ejecutivo y Legislativo nos parece pertinente que por una sola vez el presidente pueda disolver el Congreso si es que no logra las mayorías parlamentarias. Y que ese nuevo Congreso que se elija después de haber disuelto el Congreso también pueda censurar al presidente por una sola vez, porque son los incentivos que en general ocupan los sistemas políticos. Se mencionaba el caso de Portugal, pero en el caso de América Latina existe en Perú, también en Uruguay, con distintos formatos. Eso permitiría generar los incentivos de colaboración que hoy día no tiene el sistema político chileno. Además también nos parece relevante, para poder equilibrar esta relación entre Ejecutivo y Legislativo,
que parlamentarios puedan ser ministros de Estado sin necesariamente dejar de ser parlamentarios. Porque hoy día nosotros tenemos una figura que en realidad es una institución informal, porque en Chile los parlamentarios no se pueden nombrar ministros, pero durante los últimos años los presidentes, cuando están débiles y por buscar una mejor relación con el Congreso, nombran a parlamentarios como ministros. Por solo esa razón los parlamentarios dejan de ser parlamentarios, pero como dejan de ser parlamentarios pierden su vínculo también con el Congreso y eso no resuelve la relación ejecutivo-legislativo. Y una tercera parte sustantiva es poder incorporar mecanismos de democracia directa que permitan la deliberación y la incidencia de la ciudadanía en los periodos entre elecciones, como por ejemplo hacer plebiscitos sobre reformas constitucionales sustantivas, la iniciativa popular de ley o la iniciativa revocatoria de ley, ¿ya? Como existe en Uruguay, y todos estos son mecanismos que incentivan, sobre todo incentivan la colaboración entre ejecutivo y legislativo y buscan además que la representación sea una representación programática no individualista y que en el proceso de deliberación legislativa se incluya a la ciudadanía para poder así dar mayor legitimidad y confianza a la legislación actual. Eso en términos generales. Hay algunas otras propuestas más específicas, pero para poder dejar tranquila a Esther de que vamos a alcanzar a cumplir el tiempo, me quedo hasta ahí y podemos avanzar luego en las preguntas. Muy agradecida, profesora Figueroa. Bueno, vamos con el cuarto panelista, el profesor Zúñiga. Brevemente, Francisco. Brevemente, el análisis del sistema de gobierno es una pieza de un conjunto de piezas que hay que hacer con un cierto grado de racionalidad en el marco de la Constitución. Digo esto porque creo que si cambiamos el régimen político se requiere de una reingeniería constitucional, pero enorme, de una gran envergadura. Pasa por reconcebir los partidos políticos, fortalecer el sistema de partidos con listas cerradas, voto programático, con umbrales de representación muy altos, muy exigentes. Y creo que el problema no estriba, desde el punto de vista estrictamente institucional, en equilibrar gobierno-Congreso Nacional. Lo que se trata es de fortalecer el gobierno, entendiendo en una clave de mayoría gubernamental parlamentaria. No en equilibrar gobierno-parlamento. Creo que esa es una mala solución, una mala receta. Y respecto de las dos cámaras del Congreso Nacional, yo creo que hay que mantener las dos cámaras del Congreso Nacional porque el sistema de gobierno debe también ser capaz de conversar con la nueva forma de Estado desde el punto de vista de la distribución territorial del poder político. Si avanzamos a un Estado regional con descentralización política, el Senado, la Cámara Alta, debería ser una Cámara territorial, evidentemente territorial, y la Cámara Legislativa y Gubernamental sea solo la Cámara Baja. Avanzamos a una suerte de bicameralismo asimétrico o imperfecto en que naturalmente la Cámara Baja tendría más peso político gubernamental que la Cámara Alta. Y lo último, lo que quiero referirme brevemente es al tema relativo a cambiar el régimen político pero manteniendo las claves presidencialistas. Un poquito la exposición que ha hecho Pamela Figueroa. Creo que el riesgo de un presidencialismo moderado, parlamentarizado, es ser más de lo mismo. Porque aquí hay un diagnóstico que a mi juicio es cerrado. El diagnóstico de que el Congreso Nacional hoy día es un Congreso Nacional racionalizado. Pues no ha sido así. El Congreso Nacional hoy día, con varias oposiciones en su seno, tiene en el suelo al gobierno. Tiene a la autoridad presidencial reducida a la nada. Y esto no es algo que provenga de ahora, esto es algo que se ha venido arrastrando en las últimas 4 legislaturas. Se arrastra con Bachelet 1 y Bachelet 2, con Piñera 1, con Piñera 2,
Es un proceso de degradación de la autoridad presidencial que ha ido de menos a más. Y ello estriba en el hecho de que en un régimen presidencialista, en cualquiera de las modalidades de presidencialismo, el presidente de la República no está cumpliendo los roles institucionales que se le asignan y es incapaz de ejercer liderazgo sobre las coaliciones políticas que lo sostienen. Y por tanto, hay que avanzar a un sistema distinto que asegure la pluralidad del liderazgo y la construcción de mayorías con incentivos adecuados a la cooperación. Eso es. Muchas gracias por la brevedad. Pues si les parece, vamos a comenzar un debate abierto con el público. La verdad es que hasta el momento hemos recibido algunas preguntas. Voy a formular la primera, que es para el profesor Hubert Alcaraz. Es de Sergio Donoso y le pregunta sobre la experiencia francesa, si el presidente puede llamar a la elección parlamentaria en cualquier momento. Sí, bueno, el presidente de la República tiene como derecho que no necesita referendo, la posibilidad de la disolución del Parlamento. Pero durante los 63 años que duró hasta el momento la Quinta República, solo ocurrió 5 veces. 2 veces para salir de una crisis institucional y renovar la legitimidad democrática del gobierno y del presidente, llamar entonces al electorado para dar salida a una crisis. 2 veces para hacer coincidir mayorías después de la elección de un nuevo presidente de la República, en aquella época durante la cual la duración del mandato de los diputados y del mandato del presidente no coincidían, porque uno era de 7 años, el otro de 5 años, antes de la reforma de la cual hablé en 2000. Y son 4 veces, entonces, 2 crisis, 2 coincidencias de mayorías, y la última vez, la quinta vez, fue en 1997 por Jacques Chirac, que fue una disolución que no tiene explicaciones, podríamos decir, institucionales, puesto que fue una disolución de oportunidad por parte del presidente de la República, que esperaba renovar su legitimidad y renovarla antes de avanzar más en el proyecto europeo. Pero como sabemos, finalmente no logró este objetivo, puesto que salió de las elecciones legislativas una mayoría opuesta al presidente de la República. Pero esas son las 5 ocasiones en las cuales hemos conocido una disolución durante esos 73 años. Muchísimas gracias, profesor Alcaraz. Por seguir un poco con los panelistas europeos, porque luego tenemos 2 cuestiones para los panelistas chilenos, yo le quería preguntar al profesor Feio, porque de alguna manera la impresión que da es que el funcionamiento del régimen portugués pues ha sido bastante exitoso. Pero claro, una de las, diríamos, de las cuestiones que ha facilitado esta gobernabilidad tiene que ver un poco con, diríamos, las interacciones en sentido positivo que se han producido al interior del sistema de partidos. Entonces, por curiosidad y también desde un escenario de gran crispación política y polarización, como es el que tenemos un poco en España, me gustaría saber de alguna forma cuáles serían esos elementos, ¿no?, que han favorecido la, diríamos, cohabitación, entre comillas, de partidos políticos tan distintos, ¿no?, en ese régimen semipresidencialista o parlamentarista semipresidencializado, como dice usted. Cuando quiera. Gracias. Sim. O que tem sucedido em Portugal é que o sistema de partidos tem gerado soluções de estabilidade governativa.
aquela estabilidade governativa que existe agora já existiu, por exemplo, com governos de Cavaco Silva, nos anos 80, 90, que duraram 10 anos. Duas maiorias absolutas que foram sufragadas por um só partido. Isso só voltou a acontecer uma outra vez. O Partido Socialista teve já neste século uma maioria absoluta sozinho. À direita tem sempre existido uma tradição de acordos de natureza política. Já sucedeu que aqueles que foram sendo até agora os maiores partidos deste espaço centro-direita tenham apresentado candidaturas conjuntas e apresentaram candidaturas conjuntas e geraram situações de maioria que sustentaram o governo, assim como já se apresentaram separados, mas os dois em conjunto no Parlamento formaram uma maioria. Portanto, isto sucede assim porque há uma ligação muito grande entre partidos e Parlamento. Não existe essa ligação entre partidos e Presidente da República. E este é um ponto essencial do nosso sistema que tem trazido estabilidade. O Presidente foge das questões partidárias, desde logo que ele não governa. E dizer-lhe uma coisa, em 2015, pela primeira vez em Portugal, o partido que ficou em primeiro lugar nas eleições legislativas, na altura uma coligação entre os dois partidos de centro-direita, teve aproximadamente 35% dos votos. Mas não tinham possibilidade de fazer acordo com mais nenhum partido. E viram o seu programa de governo ser rejeitado no Parlamento por todos os partidos à esquerda, e os partidos à esquerda formaram eles uma solução, que é aquela que neste momento existe, pela qual o Partido Socialista está no governo, mas tem apoio para a aprovação do orçamento de outros partidos da esquerda parlamentar. E, portanto, houve aí uma modificação. Até 2015, o partido que ficava em primeiro, tivesse ou não maioria, governava. Agora não. A partir de 2015, governa o partido que seja capaz de ter uma solução no sistema partidário que lhe dê a maioria. Aquele que consiga ter uma maioria no Parlamento. Pode ficar em segundo lugar. E, portanto, é muito isto que tem gerado uma situação diferente daquela que, por exemplo, a Esther refere em Espanha. Em Espanha nós vivemos durante muito tempo um bipartidarismo. Em Portugal não. Nós sempre tivemos multipartidarismo, mas com bipolarização. E é isso que sucede neste momento. É a percepção à esquerda e à direita que necessitam de encontrar acordos. Qual é o papel do Presidente da República no meio disto? É não gerar instabilidade. Ser um patamar de estabilidade. O atual Presidente da República português foi reeleito com quase 60% dos votos. Atenção que o Presidente da República em Portugal só pode ser eleito por 2 vezes. À terceira já não se pode candidatar durante 5 anos. E ele deve ser um patamar de quê? De estabilização do sistema. Portanto, não deve ter tentações para governar através do Primeiro-Ministro. Isso não pode suceder no nosso país. E é isso que tem facilitado a existência desta estabilidade. E já agora, em relação à questão dos cidadãos, em Portugal, os deputados têm que estar ligados a partidos. Mas se um deputado mudar de partido durante o seu mandato, perde o mandato de deputado. Se inscrever num outro partido diferente daquele pelo qual foi eleito. A hipótese que existe de participação cidadã é nas eleições locais para os municípios. Só aí podem aparecer listas de cidadãos. Para o Parlamento, isso não é
isso não é possível. E eu sou um grande defensor que para as autarquias os cidadãos possam apresentar enquanto tal. Muy bien, profesor Feio, muchas gracias. Pues voy con una última pregunta. Ha despertado mucho interés entre el público la fórmula que planteaba la profesora Figueroa de presidencialismo parlamentarizado, pero además de lo, diríamos, de cierto cuestionamiento que podíamos adivinar en las palabras del profesor Zúñiga, yo quería poner un ejemplo y es, yo no sé si ustedes recuerdan, en el libro de Jorge Lanzaro sobre tipos de presidencialismo y gobiernos de coalición, año 2002, había un capítulo del profesor René Antonio Mayorga felicitándose, ¿no?, por el éxito del presidencialismo parlamentarizado en Bolivia. Siempre lo pongo como ejemplo porque en el año 2003 se produjo la crisis y el sistema explotó por los aires. Entonces me gustaría un poco, quizás, pues muy brevemente también, pero formular algún tipo de cuestionamiento, ¿no?, en torno a cómo podría funcionar ese presidencialismo parlamentarizado. Y les doy la palabra a ustedes brevemente porque con esto terminamos el turno de preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, Esther. Bueno, sí, la propuesta genera obviamente interés porque es una innovación bastante importante en el sistema chileno. Pero yo creo que, a ver, me gustaría enfocarlo sobre todo, quiero volver al tema del sistema de partidos, porque la gran estabilidad que tuvo el presidencialismo chileno durante largo tiempo y que ha sido estudiado y señalado, se basaba en un sistema de partidos institucionalizado. O sea, el presidencialismo se estabilizó de alguna manera y dio funcionamiento, sobre todo durante los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, en los 90 y en los 2000, basado en un sistema de partidos institucionalizado. Y eso es algo que hoy día se ha debilitado. Y nosotros evaluamos y vemos que gran parte del debilitamiento del sistema de partidos se refiere a el diseño institucional de un hiperpresidencialismo con un Congreso débil y la rigidez constitucional que eso genera y la imposibilidad de resolver los conflictos como ha sucedido. Entonces, claro, conozco perfecto el trabajo que tú mencionas, lo que sucedió en el caso de Bolivia, donde también hubo este cuestionamiento sobre el hiperpresidencialismo, pero nosotros establecemos algunos mecanismos que son distintos al caso de Bolivia, incluso distintos al caso de Perú o a lo que se conoce en Uruguay, porque una cosa que yo creo que es bien importante señalar es que finalmente la clasificación de los sistemas políticos son categorías analíticas, que tendemos a hacerlo académicos, hablamos de presidencialismo, parlamentarismo, pero no hay nada tan rígido, ¿ya? La mayoría de los sistemas son híbridos, porque si existiera un sistema que ya hubiese sido la fórmula perfecta, todos los países estarían ocupando esa fórmula, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero decir. La propuesta que nosotros hemos elaborado con Tomás Jordán y Nicolás Aguirre sobre presidencialismo parlamentarizado se basa también en nuestra experiencia durante 4 años en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde no solamente lideramos las reformas políticas del año 2014 y 2015, donde ya hubo una reforma al sistema electoral, al sistema de partidos, al financiamiento de la política, a la autonomía del servicio electoral, entre otros, sino también el proceso constituyente que inició la presidenta Bachelet. Y en ese periodo, en nuestra relación diaria con el Congreso, ¿ya? Porque el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia es el ministerio que desde el Ejecutivo lleva la relación con el Congreso, identificamos estas dificultades. Y si el principal objetivo de la democracia, en eso coincido con lo que presentaba el profesor Francisco Zúñiga, es la construcción de mayorías, ¿ya? Dentro de sistemas plurales para dar gobernabilidad, lo que nosotros tenemos que hacer es adecuar nuestro sistema y nuestro régimen político para que se construyan esas mayorías en base de propuestas de partidos programáticos. Y si el problema de Chile es la desinstitucionalización del sistema de partidos, ¿ya? Porque en Chile no hay un problema de polarización social,
la gran mayoría de la ciudadanía está por los cambios. En el plebiscito del 25 de octubre hubo un 80% de personas que votaron por la nueva constitución en una convención constitucional. El problema de Chile es la polarización de la élite, y la élite está muy distanciada de la sociedad. Entonces, yo creo que me gusta señalar eso, que en Chile no hay polarización social, hay una polarización de la élite política, y eso solamente se puede recuperar generando un sistema de partidos que vuelva a institucionalizarse, que recupere la confianza, que recupere la legitimidad. Entonces, estos mecanismos de parlamentarización del presidencialismo, que son distintos al caso boliviano, no tengo mucho tiempo de profundizar, pero sí tiene una diferencia, lo que buscan es generar equilibrio y gobernabilidad en la construcción de gobiernos democráticos de mayoría que puedan implementar su programa de gobierno para recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema democrático. Muchas gracias, profesora Figueroa. ¿El profesor Zúñiga quiere añadir algo? Yo creo que el desafío que estamos llamados es a diseñar un sistema de gobierno que permita cada 4 años que quien tiene la confianza en las urnas pueda gobernar sin cabeza de fuerza. Ese es el desafío. Y ese desafío, a mi juicio, se logra mejor en un régimen semipresidencial o parlamentario, porque eso permite alinear a la Cámara Baja con el gobierno en la conformación de una mayoría gubernamental parlamentaria que le permita dar estabilidad y gobernabilidad al sistema político. A mi juicio, este no es un problema de darle más poder al Congreso Nacional y menos poder al gobierno. Por el contrario, se trata de fortalecer al gobierno alineando a la Cámara Baja con una lógica de gobierno con mayorías parlamentarias y al mismo tiempo la regla institucional permita que las oposiciones puedan ejercer un control político eficiente sobre el gobierno y sobre las administraciones públicas. Creo que ese es el desafío. No más de lo mismo desde el punto de vista del presidencialismo, porque con un sistema desestructurado y con un sistema de partidos débil, hoy, con liderazgos minúsculos o disminuidos, con una élite esclerótica incapaz de ejercer roles de liderazgo, creo que podemos tener un sistema de gobierno que facilite mañana la conformación de una democracia plebiscitaria con una deriva autoritaria y populista. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lamento no tener más tiempo porque realmente considero que las 4 aportaciones y las palabras inaugurales del diputado Jarpa han sido muy interesantes. Vamos a clausurar y Pablo Rubio, investigador del Departamento de Servicios Legislativos y Jurisprudenciales de la Biblioteca del Congreso Nacional, pues hará las palabras de cierre, intentando de alguna manera, ¿de acuerdo?, pues sintetizar lo que ustedes han venido planteando. Por favor. Pablo. Muchas gracias Esther, agradecer a quienes hicieron posible este encuentro, aclarar que estoy en representación de la Biblioteca del Congreso Nacional y no de la Biblioteca Nacional. Está también aquí presente David Vázquez. La Biblioteca del Congreso junto a las restantes instituciones ha hecho un aporte fundamental, entonces quería aclarar el tema del nombre específico de la institución. Bueno, me gustaría plantear 2 temas a modo de conclusión o síntesis de las presentaciones que hemos escuchado. Lo primero es que precisamente las formas de gobierno, entendidas como la distribución del poder político o del check and balances en torno al poder legislativo y poder ejecutivo, evidentemente el proceso que está enfrentando ahora el país tiene una dimensión claramente internacional o comparativa, en el sentido de qué experiencia podemos tener nosotros como chilenos y el próximo proceso constituyente y la Convención Constitucional respecto a, por ejemplo, establecer ciertos mecanismos de sistema semiparlamentario, como la llamada cohabitación que se señalaba anteriormente, especialmente con el presidente Chirac y Jospin, o la larga estabilidad del sistema portugués. Son experiencias que son fundamentales para el debate que estamos iniciando en Chile.
y como chilenos deberíamos claramente asumir alguna de esas enseñanzas. Sin embargo, esto está, yo creo, en tensión con las propias tradiciones culturales e históricas políticas del país y de la región latinoamericana. Sin ir más lejos, cuando Chile intentó hacer un régimen parlamentario entre 1891 y 1925, fue ciertamente un régimen bastante criticado y no caracterizado por la eficiencia en la acción gubernativa. Es un debate larguísimo, pero de todas formas hay que poner el punto. Por lo demás, en esa época también habían regímenes similares, la República del Café con Leche en Brasil, por ejemplo, entre 1889 y 1930, aunque en un régimen federal claramente, y de élites regionales muy, muy presentes. Pero en definitiva me parece que hay que hacer este diálogo entre la experiencia internacional y las propias tradiciones culturales en torno también a dos conceptos que manifestaba fundamentalmente Pamela y Francisco para el caso chileno, que es la legitimidad y la estabilidad. Me parece a mí que ahí está el quid del asunto, la esencia de qué sistema se puede asumir en Chile, con qué mecanismo, con qué herramientas concretas, en la valiosa propuesta que nos acaba de entregar Pamela también. Y en ese sentido, ¿qué tan legítimo? Porque no se trata solamente de que el sistema funcione, sino que también responda a las necesidades de la ciudadanía y claramente en el ámbito de una democracia distinta, con crisis de partidos políticos, rediseño del sistema electoral, en definitiva una serie de elementos anexos al mero contrapunto de poderes, que es mucho más que eso. Lo segundo, el segundo aspecto que quería decir como cierre es que efectivamente en Chile estamos iniciando un proceso constituyente y en este proceso constituyente se presenta efectivamente la oportunidad de rediseñar, de repensar el régimen político. Pues bien, en lo que yo creo que estamos de acuerdo más o menos todos y en lo que he podido extraer de las presentaciones, es que el nuevo cuerpo constitucional que salga de este proceso tiene que tener mecanismos de resolución de crisis, mecanismos de resolución de conflictos, no solo de conflictos entre Congreso y presidencia, sino también a nivel político general. Y aquí también el diputado Jarpa y las demás presentaciones también han hecho el uso de la historia para entender las crisis. Todas las crisis políticas institucionales del país, en alguna u otra forma, incluso la del estallido 2019, se derivan de una crisis relación entre Congreso y presidencia, 1829, 1830, 1891, 1924, 25, 1973. En esas 4 o 5 crisis, no es solo una crisis, evidentemente una crisis de la política, factores ideológicos, sociales y económicos indudables, pero el aspecto institucional es clave y la relación entre los poderes del Estado también. El desafío entonces, ¿qué mecanismos en el diseño del régimen se establecen para solucionar estas crisis que hemos sufrido al menos 5 a lo largo de nuestra historia republicana? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por las palabras de cierre. Pues me toca cerrar a mí también la mesa esta tarde. Muchísimas gracias a todos y todas los participantes. Yo creo que hubiéramos necesitado más tiempo para profundizar en algunos de los debates. Y bueno, quiero señalarles que el próximo mes de mayo vamos a celebrar la mesa cuarta sobre género y constitución. La primera sesión será el día 11 de mayo y hablaremos sobre el Estado de Derecho y la discriminación de género. Y la segunda sesión será relativa a la constitucionalización de la experiencia ciudadana de las mujeres y tendrá lugar el 12 de mayo. Y como en esta ocasión, y la verdad es que ha sido un placer escucharles a todos ustedes, contaremos también con expertas y expertos europeos y chilenos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Buen día, buena jornada en Chile y aquí estamos casi ya cerrando el día. Encantada de conocerles y espero que nos encontremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Esther, por la posibilidad, por el tiempo que me entregó. Muchas gracias. Gracias, Esther. Saludos. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, saludos. Un gusto Muchas haber gracias a participado en todos. este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.